en la tarde en este taller. La intención es que podamos ir trabajando algunos conceptos que sean útiles para nuestro ejercicio clínico diario y que podamos de algún modo compartir espacios con las personas que son expertas en eso, que son los médicos especialistas en medicina física y rehabilitación. Quiero agradecer doblemente la presencia de la doctora por lo siguiente. Ella está viniendo ahorita de 2 días para acá, la contactamos. Nuestra ponente originalmente pactada tuvo un problema de salud, no pudo estar con nosotros y nos contactamos con ella y accedió de muy buen grado a venir con nosotros. Entonces eso es más que meritorio. Ahorita pues extravió un poco ahí abajo por la cuestión de la distribución de salones. Es la doctora María Agustina Amaya Alemán. Como hemos comentado, es médico especialista en medicina física y rehabilitación y tengo entendido que labora aquí en la clínica 2. En la unidad de medicina física y rehabilitación número 1, al lado de la 2. Ok, en la 1, en ese sentido. Pues entonces empecemos, doctora, bien. Si no hay inconveniente para claro. poder ver este camino. Sí, muchas gracias por invitarme, por estar ustedes aquí y pues realmente eso demuestra el interés que tenemos de estar en la actualización, ¿verdad?, clínica para la atención de los pacientes. Realmente lo que se refiere a un taller de rehabilitación sí se me hace un poco ambicioso en poco tiempo poderlo hacer, pero vamos a complementar a esta plática que pienso que la exploración de un paciente con lumbalgia pues sí es algo diario, es algo que genera necesidad de atención en primer nivel y que sabemos que es una de las erogaciones económicas más grandes de todos los sistemas de salud y que es una de las fuentes principales de incapacidad y que genera muchas ocasiones en los países industrializados y en general en el mundo pérdidas económicas cuantiosas, además del sufrimiento que genera el mismo paciente. Entonces la lumbalgia es algo que vemos diario y que sí es conveniente que estuviéramos actualizados a lo que se refiere a la exploración. Muy bien, entonces la lumbalgia se puede presentar en cualquier época de la vida. Se menciona que el 70% de los pacientes o de las personas tienen alguna vez en su vida lumbalgia, que puede pasar en una forma subclínica y que puede ser apenas diagnosticado o tratado de una manera muy conservadora sin tener que llegar a requerir la atención de rehabilitación. Bien, la lumbalgia se menciona que es la manifestación dolorosa que se encuentra localizada en las estructuras anatómicas que están desde la parrilla costal a la región sacrolumbar, incluidos los músculos, ligamentos y tendones de esa área. Entonces, se comprende anatómicamente desde la L1 a la L5 en forma normal, aunque hay pacientes o personas que pueden tener una variable anatómica con una sexta vértebra transicional y que en lugar de darles una utilidad les genera un factor de riesgo para dolor y para alteración en su biomecánica. Esto es la 7ª causa de consulta en el primer nivel de atención. Recordando algo de anatomía, vemos un aspecto de la vista anterior, posterior y lateral de la columna lumbar, en general de la columna vertebral. La columna vertebral va a estar formada con unidades funcionales. Las unidades funcionales sabemos que son 2 vértebras y un disco intervertebral con los ligamentos y músculos que están en esa estructura. La curvatura que va formando a lo largo del desarrollo, desde el desarrollo embrionario hasta la vida adulta, le va dando esa estabilidad a la columna para permitir que sea funcional y pueda el ser humano interactuar con el entorno y poder realizar las actividades de la vida diaria que le permiten ser independiente para sus actividades personales, de comunicación, de traslado, de aseo, de vestido y las actividades laborales. Sabemos que la curvatura cervical tiende a ser una lordosis, luego una cifosis dorsal y lo que es la columna lumbar tiene una lordosis modificada a través de la cual va a permitir que el eje corporal tenga una estabilidad para poder realizar la marcha en forma independiente. Si nos fijamos, todo lo que se refiere a la columna vertebral descansa en el soporte del hueso sacro, ¿verdad? Y algunas variables anatómicas responsables de algunos dolores pueden ser la longitud de las apófisis transversas. Hay ocasiones donde las apófisis transversas llegan a raspar con las alas del sacro y ocasionar cierto grado de compresión o algún compresión a estructuras ligamentarias o a estructuras neurológicas para dar luego responsabilidad a dolor ciático. ¿Sí? Bien, pues sabemos que la columna vertebral constituye el eje mecánico del cuerpo, que le va a dar soporte, que le da estabilidad,
que le permite esa flexibilidad. Arquitectónicamente se dice que una columna con ciertas curvaturas tiene mayor flexibilidad que una columna completamente recta. Ya esos principios biomecánicos corresponden a la columna vertebral. Entonces, esa resistencia se la dan las curvaturas y esas modificaciones de las curvaturas van a ser ocasionadas por alteraciones posturales, por sobrepeso, por alteraciones que nos da muchas veces la misma actividad laboral o la actividad que el paciente va adoptando en forma viciosa a lo largo del tiempo. Aquí vamos a ver la división de lo que anatómicamente está componiendo a la columna vertebral. Las 7 vértebras cervicales, de donde se prolonga lo que sería el sistema nervioso central, el cerebro, se va a prolongar a través de la médula con todos las haces, los axones, que van a trasladarse por la parte posterior de la columna, en la médula, y luego ya se van a distribuir a lo largo de las diferentes áreas anatómicas. Sabemos que a nivel del cuello, las raíces que salen van y se irradian al hombro para luego ya distribuirse sobre el miembro torácico a nivel del antebrazo, del brazo, del codo, la muñeca y los dedos. De ahí que cuando un paciente nos manifiesta a nosotros que tiene dolor a nivel cervical o a nivel del miembro torácico, nosotros le interrogamos lo que es la semiología del dolor. ¿Cuándo inició? ¿Cómo inició? ¿Cuáles son las características? ¿De qué se acompaña? ¿Qué lo exacerba? ¿Qué le remite el dolor? Pero también la localización del sitio del dolor, o si se acompaña de manifestaciones como disestesias, parestesias, la sensación de entumecimiento que muchas veces manifiesta el paciente, para que ya una vez que él nos dice, pues por el área media del antebrazo, ¿y a qué dedo se le va? No, pues que al dedo meñique. Entonces, anatómicamente uno piensa en el mapa dermatomal que está distribuido a lo largo de la estructura del cuerpo para saber a qué raíz puede corresponder. De la misma manera, a nivel lumbar, también nosotros analizamos la semiología del dolor lumbar en un paciente para que él nos diga, ¿se altera con la marcha? ¿Qué movimientos le aumentan? ¿Qué movimientos le reducen el dolor? ¿Qué postura le calma la molestia? ¿A raíz de qué situación empezó? Si fue una actividad deportiva, si fue un traumatismo, si fue un dolor por algún esfuerzo de sobrecarga, o si apareció en forma espontánea. De ahí que nosotros vayamos a poder diferenciar si el origen es musculoesquelético, si es neurológico, si es visceral, que venga de otra estructura anatómica, ¿verdad? Ya que en algunas ocasiones el dolor de vías urinarias o de riñón pudiera darnos alguna confusión, ¿verdad? Muy bien, la siguiente. Viendo a lo largo de la evolución la estructura que va formando la columna vertebral, se menciona que a lo largo de la evolución, tanto del ser humano como del neurodesarrollo, desde los primates que hacen un desplazamiento de forma cuadrúpeda, va modificando la necesidad de la estructura cervical de la columna. De ahí que la columna cervical tiene que ser un poquito más lordótica para que el cuerpo le permita girar en su eje y visualizar lo que está en el entorno. Si nos acordamos, los primeros pobladores, los hombres primitivos, tenían necesidad de hacer una extensión de su cuerpo para colectar los frutos que había todavía en los árboles, de poder en un momento trasladar las cosas hacia sus refugios, y eso les tenía que hacer la necesidad de una posición bípeda para poder tener esa descarga. De ahí también la diferencia del tamaño de las vértebras cervicales. Si recordamos, las vértebras cervicales son de un cuerpo más pequeño y un agujero del canal medular más grande. ¿Por qué? Porque es mayor a ese nivel lo que es la médula. Y la carga que reciben las estructuras vertebrales lumbares es mayor, por eso el cuerpo tiene que ser más resistente para soportar mayor cantidad de peso. Entonces, a nivel del desarrollo embrionario, de ser la columna en forma de C, se va modificando para que la extensión de la cabeza y el cuello forme esa lordosis, y a medida que el niño alrededor del primer año va adoptando la posición de marcha, la posición bípeda, se empiezan a estructurar las curvaturas, ¿sí? Entonces, eso es lo que le va a permitir al ser humano realizar la marcha de forma independiente y poder interactuar. Bien. Aquí lo que vamos a analizar son cuáles son las estructuras que le permiten a la columna vertebral tener esa flexoextensión que nos va a ayudar a nuestra funcionalidad. Sabemos que está el ligamento longitudinal anterior como si estuviera adherido a la cara anterior de los cuerpos vertebrales, cubriendo también los discos intervertebrales, como si fuera una cinta adhesiva pegada ahí, que en algunas ocasiones puede recibir traumatismos
por un movimiento brusco. Puede ser movimiento brusco, digamos, de esfuerzo de carga, o puede ser algún impacto automovilístico, puede ser algún impacto deportivo, y puede ser también no una carga extrema, pero cuando la persona piensa que va a sujetar una cubeta de agua o de algo pesado y contrae sus músculos con tal intensidad para poder liberar esa carga, aunque el cubo esté libre, que no tenga agua, ya el esfuerzo lo hizo y a veces puede lesionarse, ¿verdad? Muy bien, si nosotros alcanzamos a ver, se encuentran los cuerpos vertebrales con un espacio entre ellos, lo que da lugar a la ocupación de los discos. Los discos intervertebrales hacen ese espacio de separación y amortiguamiento para que el paciente o la persona tenga la posibilidad de flexionar y extenderse o hiperextenderse en ocasiones. Gracias a la estructura del disco, esa flexibilidad existe. Yo les digo a las personas, a los pacientes, el disco intervertebral es como un empaque que amortigua la carga de peso y le permite esa flexibilidad, pero que tiene en ocasiones una área de desgaste o un proceso de desgaste porque se deshidrata. Todos los tejidos corporales tienen un 70% de agua. De la misma manera, el disco tiene también un 70% de agua y está formado por fibras que son cartilaginosas y que se van a veces desgastando. Si lo comparáramos con una llanta radial, esas llantas radiales tienen estructuras de acero y fibras concéntricas y que a veces por la sobrecarga se van rompiendo. De la misma manera, el disco intervertebral también se rompe y va empezando a colapsarse y a disminuir la altura. A eso corresponde también la reducción de la estatura de las personas adultas mayores. Cuando son jóvenes a veces pueden tener una estatura de unos 60, unos 50. Vamos aumentando 50 años y nuestra estatura va reduciendo gradualmente. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua que tienen estos discos se ha disminuido y también la estructura fibrosa y cartilaginosa que tiene el disco se va colapsando, al grado que llega un momento, si esa sobrecarga es repetitiva, le agregamos sobrepeso, le agregamos esfuerzos, llega un momento que el disco se pierde y queda tan delgado o queda anulado que raspa hueso con hueso en las vértebras, ¿sí? Pero eso no es lo único. Si nosotros nos fijamos en la parte posterior de la columna, hay unos agujeros de conjunción que están en la parte posterior, por donde viene la médula. En estos agujeros de conjunción salen las raíces nerviosas que van a ir a dar la sensación y van a dar el impulso eléctrico a los músculos para que se puedan contraer y realizar la marcha. Entonces, si el agujero de conjunción se reduce porque el disco se gastó y queda raspando hueso con hueso, el espacio por donde sale el disco va a quedar demasiado estrecho y tiene una compresión que a veces puede ser asintomática, pero en algunas ocasiones los síntomas se empiezan a manifestar de una manera progresiva. Yo les digo a los pacientes, el nervio funciona como un cable eléctrico. Ese cable eléctrico lleva la corriente a través de unos pequeños cables que están cubiertos por este plástico. Este plástico sería el equivalente a la mielina en los nervios, ¿verdad? Esa cubierta que lo va a proteger y que le permite que la conducción del impulso eléctrico llegue hasta el aparato que yo quiero que funcione, ¿sí? Si a este cable yo le estoy moviendo continuamente de esta manera, puedo hacer que se agriete la cubierta plástica. Eso mismo le sucede a los nervios. El movimiento repetitivo, la compresión, la carga, las malas posturas hacen que la cubierta de mielina se vaya agrietando o se pierda, ¿sí? Entonces sería el equivalente a que el cable quedara pelón, que quedara descubierto. ¿Y qué pasaría? El aparato empezaría a tener fallas y empezaría a haber pequeños cortocircuitos que no me harían que funcionara bien el aparato. Eso mismo sucede con los músculos. ¿Por qué? Porque entonces la persona empieza a sentir hormigueo, calambres, adormecimiento, debilidad y dolor. A eso corresponde a esos cortocircuitos donde el impulso eléctrico no está pasando correcto a través del nervio, por la compresión o por alguna otra masa ocupante que pueda estar ahí lastimándolo. Hay pequeños músculos interespinosos que son muy pequeños y no son suficientes para tener la sobrecarga de peso que le damos a nuestro cuerpo. Esos, cuando hacemos algunos estímulos o algunas sobrecargas, pueden romperse, dan una pequeña ruptura con microhemorragia y una manifestación de espasmo doloroso, ¿sí? Vemos nosotros aquí que las apófisis espinosas, pues al momento que nosotros hacemos una hiperextensión, ¿qué sucede? Puede chocar una con otra, tienen un tope. En el caso de la flexión también puede hacer una ruptura de estos pequeños músculos interespinosos y al mismo tiempo ocasionar que la compresión del disco sea mayor. Les voy a poner un ejemplo, a lo mejor es muy burdo, pero creo que sea comprensible.
Si ustedes tienen una hamburguesa y ustedes tienen el relleno de la hamburguesa, ustedes la aprietan hacia ustedes para morderla, ¿qué pasa? El relleno se va hacia afuera, hacia la parte posterior. Si lo presionan de la parte posterior, el relleno se va hacia adelante, ¿sí? Bueno, eso mismo sucede con el disco. Si la persona, generalmente hacemos más flexiones que extensiones. Al hacer flexiones, ¿qué sucede? Comprimimos aquí y hacemos que el disco se vaya hacia la parte posterior. Y al irse a la parte posterior, hace una protrusión en esta parte, al canal medular. Y ahí es donde ocasiona la compresión de las raíces nerviosas, dando la sintomatología que nos da el dolor lumbar. Bien, hay ocasiones que algunas personas pueden tener desplazamiento de la vértebra al segmento anterior. Hablamos en estos casos de las personas que hacen mucha carga, pero también puede ser en el embarazo y puede ser en personas con segmento superior muy prominente. De ahí que se explica que muchas personas que tienen busto muy abundante generen algunos desplazamientos responsables de la listesis, un escalonamiento, de manera que la vértebra se va hacia adelante, en lugar de estar descansando sobre el sacro, hace un escalón con el consecuente estiramiento y compresión del nervio, ¿sí? De la raíz nerviosa. Entonces, generalmente nuestra estructura corporal está balanceada, pero a veces la modificamos. Las personas que tienen demasiado abdomen, hablemos de las embarazadas, tienen que hacer una hiperlordosis defensiva para mantener su centro de gravedad y tener una marcha más o menos funcional. Cuando las personas también tienen, los señores, mucho abdomen, tienen que hacer esa misma compensación biomecánica para evitar irse hacia el frente, y entonces ocasionan esos desplazamientos que pueden dar dolor a nivel estructural y a nivel funcional también. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. En la parte posterior, viendo así en la parte posterior, aquí vemos lo que son las apófisis espinosas, pero también dentro del canal medular hay unos ligamentos que cubren, ligamento longitudinal que cubre la parte interna del canal medular, y pueden también tener ruptura o tener alguna fibrosis cicatrizal y empezar a dar molestias. Bien, la siguiente. Vemos aquí cómo la disposición del canal medular se va a distribuir entre los espacios intervertebrales para poder llevar la inervación hacia diferentes segmentos. En la parte lumbar vemos lo que es la cola de caballo, que se va a distribuir a la región lumbar, también a la región genital y a la región anal. Sabemos que hay unos ganglios que están inmediatamente ahí saliendo del canal medular y que pueden estar comprometidos. Bien, la siguiente. Esta es una estructura vista desde arriba de lo que sería el cuerpo vertebral, el canal medular, lo que son la médula y las raíces nerviosas que protruyen hacia los lados. Si tienen libre el trayecto, el acceso, no va a pasar nada, la funcionalidad es adecuada. Pero si el disco que se encuentra en esta parte hace una protrusión hacia alguno de los lados, contacta al saco dural, y entonces puede ocasionar que comprima la raíz nerviosa y dar el dolor. Muy bien. Entonces, la unidad funcional de la columna vertebral la constituyen 2 vértebras y un disco intervertebral, y las articulaciones interapofisiarias que están en ellas, que van a actuar sinérgicamente con los movimientos y que van en un momento también, junto con esos segmentos, a permitir la función y el desplazamiento y toda la actividad de forma independiente de la persona. Tenemos en la columna vertebral 2 segmentos, un segmento anterior, que es estático, y un segmento posterior que es dinámico. Ahorita lo vamos a ver. Y la columna vertebral está dada su movilidad o limitación por los ligamentos y las mismas estructuras óseas. Muy bien, así es. Este es un esquema que es muy sencillo, probablemente no está a lo mejor, pero este es el soporte estático de la columna. El segmento anterior que soporta carga, que está formada por los cuerpos vertebrales y el disco. Y la parte posterior, el segmento dinámico, es el responsable del desplazamiento de flexión y extensión, las carillas articulares de las facetas que se van a separar o se van a juntar, a contraer para dar la extensión. Vean aquí cómo está la disposición concéntrica de las fibras del disco intervertebral y el núcleo pulposo. El núcleo pulposo es el centro, pero que puede llegar a desplazarse hacia adelante o hacia atrás. Si se desplaza hacia adelante no pasa nada, puede haber dolor, pero no es significativo. Cuando el disco se va hacia la parte posterior, ahí sí, porque va a protruir. ¿Y qué pasa? Reduce el agujero por donde debe de salir el nervio, y entonces ocurren los cortocircuitos porque la corriente eléctrica no está llegando como debe de ser. Aquí tenemos de qué manera el disco se va a colapsar, y tiene el disco un efecto de memoria de volver a retomar su forma.
como una pelota. Nos sentamos en la pelota y no se queda así cuando yo me paro, vuelve a expandirse, ¿verdad? Entonces, el disco que esté sano tiene ese efecto de memoria que va perdiendo cuando se va degenerando. Muy bien, paciente. Esta es una estructura más bonita, dibujada, ¿verdad?, de lo que son los segmentos de la unidad funcional. Los dos cuerpos vertebrales, el disco, las estructuras articulares y faltarían los ligamentos que dan el movimiento. Muy bien. Bueno, esta es la parte principal que nos ocupa. Esto es la que es responsable, todas estas estructuras del dolor lumbar. Entonces, desde la L1 hasta la L5, con las carillas articulares, con los músculos y ligamentos que están en esa área, hablamos también del ligamento anterior y el ligamento posterior. Esa curvatura tiene que estar antagonizada por la fuerza de los músculos abdominales, porque si los músculos abdominales no están fuertes, no hay manera de compensar la bipedestación. ¿Y qué es lo que pasa? Los músculos abdominales los dejamos libres, no los trabajamos, y al no trabajarlos, entonces están más flácidos y entonces la columna se empieza a doblar y tenemos que hacer una hiperlordosis defensiva. Los músculos glúteos también tienen que estar trabajados y fuertes. ¿Por qué? Porque son el freno que me permite que yo me vaya de cabeza cuando hago una flexión, ¿sí? Entonces, en la medida que los músculos glúteos y los abdominales tengan un equilibrio, la columna va a tener una mejor funcionalidad. Por eso la importancia del programa de ejercicios isométricos de Williams y de McKenzie cuando estén indicados para poderlo realizar y darle ese fortalecimiento a la columna. Muy bien. Para nosotros clasificar de acuerdo al tiempo las lumbalgias, vamos a decir que de 0 a 15 días es una lumbalgia aguda. De 15 días a 3 meses es subaguda y crónica más de 3 meses. Puede haber muchas causas, ¿verdad? Pero vamos a ir desglosando cada una de acuerdo al origen. Ya dijimos que es una de las causas principales de ausentismo, pérdidas económicas y que los episodios dolorosos pueden ser la mayor parte mecánicas y posturales. Hay otros orígenes que tenemos que ir analizando, que no podemos descartarlos, los de origen traumático, de origen neoplásico, de origen metabólico, de origen reumatológico, de origen infeccioso, porque regresó la tuberculosis y está dando también algunos procesos a nivel lumbar que están dando daño y que sabemos que vienen muy resistentes a diferentes drogas. ¿Sí? Bueno, aquí. La frecuencia. Dijimos que el 70 al 80% de las personas tendrán lumbalgia alguna vez en su vida, independientemente de la actividad que desarrollen. Las amas de casa, los jóvenes estudiantes. ¿Y qué pasa? Sucede más en la edad productiva y reproductiva. Productiva, que es cuando están trabajando, cuando son fuente de empleo, cuando son sostén de familia, cuando son recurso para una ciudad y una población. Entonces, el 90% de esos casos de lumbalgia va a ser de origen mecánico y la mayoría de los casos es autolimitada. Se va a curar con el médico, sin el médico y a pesar del médico, ¿verdad? Bien. Vamos a ver por causa, por origen, causas mecánicas, causas degenerativas, causas musculoesqueléticas, traumáticas por sobrecarga, neoplásicas y congénitas. Las congénitas son las que ven mucho salud en el trabajo. Ellos son los responsables de la selección del personal para dar el aval de que tiene las condiciones anatómicas adecuadas para desempeñar un trabajo. Analizan el perfil del puesto y dicen, el paciente que yo necesito, el trabajador que yo necesito, tiene que hacer cargas repetidas. Por ejemplo, para una compañía refresquera, ahí va con el diablito, no sé cuántos kilos de los refrescos, suben por las calles inclinadas, a veces en los escalones de los negocios, y puede ser en ese momento a lo mejor 100 refrescos o 10 cajas, pero vamos a ver cuántas veces cargan ese diablito con más de 100 cajas, que vienen sumando a lo largo del día varias toneladas. Cuando la persona empieza a trabajar alrededor de los 15 años, o 16, 18 vamos a decir, bueno, pues más o menos va tolerando ese impacto y lo va sobrellevando con algunas molestias mínimas. Pero cuando esa persona también se dedicó al negocio de los refrescos, a la empresa refresquera, o se ha dedicado a la empresa cervecera, o se ha dedicado a la construcción, esas sobrecargas que van teniendo a lo largo de la vida van dando un impacto degenerativo a las estructuras musculoesqueléticas, al disco y a las carillas articulares. Y cuando nosotros vemos la radiografía de una persona de 45 años que se empezó a trabajar en esos ramos de la industria desde los 17, 18, tiene una columna como de un adulto mayor, de una persona que no hacía una actividad de esfuerzo, ¿sí? Bien, entonces, las mecánicas pues pueden ser esas,
las degenerativas propias de la edad y el metabolismo. Sabemos que el proceso del metabolismo óseo se va alterando a lo largo del tiempo, y si existen los factores desencadenantes de osteoporosis por herencia, por alimentación inadecuada, por el exceso de fosfatos que a veces tienen los refrescos embotellados, gaseosos, que no se difunde esa información por intereses industriales muy fuertes, pero compite por el calcio, y al competir por el calcio empieza a generar un proceso de osteoporosis que va haciendo que la columna y toda la estructura ósea se vaya deteriorando. Las alteraciones musculoesqueléticas, las traumáticas laborales, las traumáticas, dicen las amas de casa, ¿usted en qué trabaja, señora? Cuando le hacemos su interrogatorio, yo no trabajo. Digo, no le paga, porque trabajar, no creo que deje de trabajar. El hecho de cargar tinas con ropa, agua, niños, embarazos, todo eso son cargas que a lo largo de la vida se van acumulando, ¿verdad? La sobrecarga a veces de nuestro peso o de cargas que hacemos, yo sí puedo cargar tal cosa, y no tenemos la forma adecuada de cargar para poder proteger nuestra estructura corporal. Las lesiones neoplásicas, cuando la persona está alrededor de los 45 a 55 años, tenemos que ponernos muy atentos a si hay otras causas que me hagan sospechar de un proceso neoplásico maligno. En el caso de los hombres, la próstata, el pulmón y el colon. En el caso de las mujeres, la mama, el cáncer cervicouterino y en algunas ocasiones también el cáncer endometrial. Son algunos de los que dan metástasis a columna y que se detectan cuando ya hay una invasión y que difícilmente podemos corregir el origen. Las causas congénitas, ¿cuáles estarían? Los defectos de cierre de tubo neural. ¿Cuántas personas no se han dado cuenta que tienen una espina bífida y la encuentran por un hallazgo cuando le tomaron una radiografía, ¿verdad? Entonces, esa espina bífida oculta es un defecto de cierre del tubo neural que le va a ocasionar un mayor riesgo de lumbalgia. O también cuando tienen una vértebra transicional que también, en lugar de ser un pilón, por decir, está haciendo un estorbo y una ocupación de espacio para que la columna tenga su movimiento adecuado. Bien. Aquí me faltaron los orígenes de causa infecciosa, las brucelosis. Las brucelosis a veces no pensamos en ellas. Entonces, señora, ¿usted acostumbra a comer queso de cabra? ¿Acostumbra a comer algún queso así de rancho? ¿Por qué? Porque lo tenemos que pensar. Hay pacientes, me tocó ver un paciente que duró casi 6 meses sin caminar y pues andaba a un lado, otro, pensando que mil cosas, mil orígenes. Nunca pensaron en una posibilidad infecciosa, en una brucelosis que se localizó a foco infeccioso en la región sacroiliaca y región lumbar. Entonces ya después de mucho pensar, no, pues es eso, ¿verdad? Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, en la biomecánica corporal, las fuerzas de compresión que reciben las vértebras se van a repartir entre el disco, entre las articulaciones y entre los ligamentos y músculos paravertebrales. Bien, así. Este es un dibujo, ¿verdad? Que ustedes ya están familiarizados con ellos, de qué manera está la médula formada por todas esas fibras axonales que vienen desde la porción superior del sistema nervioso para distribuirse entre los espacios intervertebrales y poder afluir las raíces a los diferentes segmentos. Cuando el disco está colapsado, digo que está protruido, puede hacer una compresión posterior, pero también cuando hay fractura, lo que llamamos una lisis, una espondilolisis, una fractura, puede ser que el disco, la raíz nerviosa esté lesionada. Puede estar comprimida o puede estar seccionada algunas fibras y dar una lesión hacia el ciático, y la manifestación clínica ahí está. Si nosotros nos fijamos, las fibras nerviosas que confluyen de los segmentos lumbares van a formar al nervio ciático, que viene siendo el nervio más grueso de la estructura anatómica y que va a salir, ¿verdad?, hacia la región glútea por la parte posterior del muslo, y a nivel de la corva se va a dividir hacia 2 ramas para dar el nervio tibial y el nervio peroneo, ciático público interno, ciático público externo, y ya de ahí la manifestación según la distribución del dolor. Por eso le decimos, ¿hacia dónde se le da el dolor? A la rodilla, la parte anterior, la parte lateral o posterior. ¿Hasta dónde llega? ¿No? Pues que al tobillo, por la parte de afuera o por la parte de adentro. ¿No? Me llegan hasta los talones o a los dedos. ¿A cuál? ¿Al primero o al quinto o a todos? Entonces ya eso nos va dando a nosotros un indicio de dónde está el origen del daño. Bien. La lumbalgia mecánica, sabemos que influyen muchos factores, que aparte de los factores psicosociales también que no se valoran.
Cuando están haciendo ajuste de personal en una empresa, hay mucho temor de todos los trabajadores y esa angustia por no ser excluido hace que también a veces estén muy tensos y aparte de estar muy tensos también, pues están haciendo el trabajo de una manera muy desesperada, a veces no organizada, a veces vienen los descuidos y ahí los accidentes o a veces los esfuerzos rápidos, bruscos, no preparados que les vienen dando también las lumbalgias. El manejo de la lumbalgia debe de ser un manejo multidisciplinario. Es cierto que el que primer contacto tiene es el médico familiar. Y el médico familiar, pues sí tiene que reconocer el origen, interrogarlo de una manera rápida. Sabemos que tienen tiempos muy cortos para la exploración del paciente a nivel institucional. No es nada más Instituto Mexicano del Seguro Social, a nivel del ISSSTE, el Sistema de Salud, la Secretaría de Salud, son así. Pero a nivel, digamos que a nivel privado, se tiene la disponibilidad del tiempo un poquito mayor para poder hacer todo el interrogatorio, pero la señal del dolor tenemos que hacerla en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, la educación del paciente es muy importante. ¿Qué vamos a decirle al paciente? Las posturas, las cargas, ¿pero qué? La detección oportuna de vicios de postura o alteraciones anatómicas. Hay pacientes que tienen un pie plano, que es solamente pie plano derecho o pie plano izquierdo. Hay pacientes que tienen los dos pies planos y esos dos pies planos condicionan a veces un valgo de rodillas y el valgo de rodillas altera la biomecánica de la cadera y altera la biomecánica de la columna. A nosotros al paciente lo vamos a ver desde que viene caminando, cuando yo lo nombro y veo que se para solo, independiente, las fases, la marcha, las fases de la marcha, la postura, la alineación de las estructuras corporales y luego ya las variantes de la marcha. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, es importante que lo vea médico familiar, que cuando tiene el proceso lumbar, que ustedes están sospechando de alguna alteración estructural, digamos, hernia de disco, listesis o alguna espondiloartrosis, puede apoyarlos traumatología y ortopedia, puede apoyarlos rehabilitación para el proceso de tratamiento con medios físicos, puede apoyarnos psicología. Hay pacientes que a veces tienen en casa un enfermo crónico o una persona con discapacidad, que tienen niños con PCI o tienen niños con algún daño neuromotor que tienen que cargar y que ya tienen 12 años y el niño no camina. Eso es responsabilidad también de nosotros interrogarlo, porque es un efecto, o sea, una causa de un dolor lumbar que nosotros desconocemos el origen y ellos no nos lo dicen. Entonces, todas esas cosas, aunque se vea como que no tienen trascendencia, debemos de darle trascendencia, porque eso es lo que va a modificar que ese padre de familia que tiene un niño con una discapacidad, que frecuentemente se está internando por neumonías o por crisis convulsivas o por algún problema neurológico, pues que tiene un factor de desarrollo de esa lumbalgia externo del trabajo y externo de las condiciones mecánicas que no correspondan a la atención de su niño. Ahora, cuando esa persona no tiene los recursos, ¿qué pasa? Siente que se le viene el mundo encima y entonces camina con el cuerpo encorvado hacia adelante, como que carga el mundo en su espalda, y eso también altera porque el abdomen se hace prominente, se aflojan los músculos, se aplana la columna lumbar, los glúteos van hacia adelante y entonces la biomecánica de la marcha se modifica y entonces hace la exposición al riesgo de la lumbalgia mayor. ¿Sí? Muy bien. Se asocia muchas veces con procesos osteodegenerativos de sobrecargas, cargas de traumatismos repetitivos, ¿sí? Hay actividades deportivas que las hacen los muchachos o gente joven. El trote tiene un impacto negativo para la lumbalgia. ¿Por qué? Porque está continuamente golpeteando el disco. Yo les digo a las personas, es como si usted tiene dos piedras y está aplastando un empaque de caucho. ¿Qué va a pasar? Al principio nada, pero después llega un momento que ese empaque de caucho se va agrietando o se va dañando también, tiene cierto grado de resistencia. Entonces, lo mismo, ahorita tenemos muchas causas de lumbalgias y problemas de rodillas y de fascitis plantar por la bailoterapia. Tenemos que favorecer el ejercicio activo, pero que sea bien orientado, con asesoría y con protección. Mucha gente quiere hacer un negocio, tiene derecho a hacerlo, pero son señoras amas de casa que les gusta la música, que saben bailar y que voy a poner una bailoterapia. Y ahora sí, todas las que vengan a dejarle su dinerito y estén felices, perfecto. Pero luego van a dar con nosotros y nosotros pues estamos para atenderlos. Pero el sufrimiento, ¿quién se los quita? Pues nosotros a veces vemos esos pacientes con lumbalgia, señoras que han estado haciendo el impacto de trote y brinco ahí repetido por 3, 4 semanas o meses. No, pues alguna actividad que dice, pues es que estaba yendo a la bailoterapia. No toda la música ni todo el tipo de baile es inocuo.
hay bailes que sí son muy traumáticos. Entonces, está el danzón, está el vals, está en algún tipo de música más o menos gradual que las personas adultas mayores la pueden hacer. Yo he tenido grupos de adultos mayores que practican el danzón fabuloso y da muy buena coordinación y da buen equilibrio sin dar impacto. Entonces, tenemos que aprender que la comunidad en general tiene cierto grado de responsabilidad en el inicio y también en la prevención de algunos procesos lumbares y osteomusculares. Muy bien. Entonces, lo mismo, los tacones esos modernos, se ven bonitos y muy sexy los zapatos, pero esos son causas de que nos vienen a nosotros diferentes patologías. Entonces, pues sí, también eso, ¿verdad? Bien, adelante. Okay. Los músculos de la columna van a activar las palancas óseas, van a conservar la forma de la columna, le van a dar estabilidad y mantienen el equilibrio en bipedestación erguida. Bien, ahorita vamos a ver cómo decir. Este esquema es muy sencillo y este trata de esquematizar que cada uno de nosotros tenemos una faja integrada. Esa faja integrada le va a dar cierto soporte a nuestra región lumbosacra y abdominal para que pueda funcionar y que tenga equilibrio. Pero ¿qué pasa? Estas fibras, unas son fibras verticales que están dadas por los músculos rectos anteriores, desde la base de las costillas hasta la región de la sínfisis del pubis, los rectos anteriores. Y están también los músculos oblicuos que van cruzados desde el borde de las costillas hacia la parte contralateral. Y esos van a dar esta especie de faja corset que el organismo tiene, pero que no lo trabajamos y se afloja. Entonces, esa es la faja integrada que cada uno de nosotros y a nivel de las empresas debiéramos fomentar, que el paciente los vaya fortaleciendo. Y nosotros también, porque eso nos va a dar pues una mejor calidad de vida y una mejor funcionalidad a largo plazo. Este es el esquema de los músculos que son los responsables del equilibrio y el fortalecimiento de la pared abdominal. Son los rectos anteriores y los oblicuos, ¿verdad? Como les mencionaba. La siguiente. El disco intervertebral, ¿qué es? Dijimos que es una estructura fibrocartilaginosa que tiene un alto porcentaje de agua, el 70%, que tiene la función de amortiguar las cargas, que está distribuida en capas concéntricas que rodean el núcleo y que se va a expandir y colapsar de acuerdo a la presión que va a tolerar, que va a soportar. Y va perdiendo ese efecto de memoria a lo largo que el proceso de envejecimiento del disco va teniendo. ¿Sí? Bien. Siguiente. Esta es la disposición del disco intervertebral. Vean cómo está, como tela de cebolla y el núcleo. El núcleo está concéntrico, pero puede haber un momento donde el núcleo se rompan algunas fibras y migra hacia la parte posterior haciendo la protrusión. Y la protrusión comprime algunas fibras que van por la médula o algunas fibras de la raíz nerviosa a nivel del istmo. Bien. Este esquema, bueno, compara lo que son las vértebras cervicales. Vean cómo está el cuerpo mayor y el agujero también es mayor. Digo, menor el cuerpo y mayor el agujero para el canal medular. Pero ya a nivel lumbar, el cuerpo es mayor y el agujero es más pequeño. Este es un esquema de cómo está el disco. Vean cómo están las capas concéntricas distribuidas en forma oblicua y en forma circular para dar la resistencia del núcleo central. Bien. Entonces, los mecanismos de lesión, ¿cuáles son? Los mecanismos de lesión son que los movimientos forzados y posturales incorrectos van a dar un reparto desigual de las cargas y entonces hace que se rompan las fibras y esa sobrecarga del disco hace que se vaya colapsando y va a empezar a ocasionar lesiones musculares, esguinces, contracturas, que muchas veces se agravan por el sedentarismo o también por el sobrepeso o por las malas posturas. Hay personas que tienen alguna postura viciosa. Hablamos de los niños a nivel de escuela secundaria o primaria. Cargan la mochila de un solo lado. Al hacer el carga de mochila de un solo lado van condicionando una escoliosis. Y esa escoliosis no nada más es a la columna. ¿Qué también impacta? Impacta a las costillas. La caja torácica va a estar sujeta de la columna vertebral y adelante las primeras van a estar unidas al esternón. Si la escoliosis se condiciona hacia el lado derecho, entonces la curvatura de la la escoliosis va a tener la convexidad del lado izquierdo. Pero las costillas de ese lado van a estar más juntas y los músculos intercostales van a estar casi pegados y se van debilitando. Entonces ese pulmón va a tener una menor capacidad ventilatoria y entonces es más susceptible de tener procesos infecciosos o procesos bacterianos, ¿sí? Micóticos o algo, a nivel de la edad infantil, pero en la edad de los adultos mayor es más el riesgo. Si ese paciente fuma, si ese paciente está en áreas de
de humos, de solventes, todo eso le va a dar mayor riesgo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar muy atentos en la exploración. Bien, bueno, esta es la misma distribución del área lumbar, de la distribución de las fibras, de cómo sale el nervio ciático y hacia dónde va a ir. Ya, el siguiente. El 10% de las lumbalgias que no son de origen mecánico está dada por procesos infecciosos, alteraciones del metabolismo óseo, osteoporosis, neoplasias primarias o metastásicas, enfermedades reumatológicas. ¿Cuáles enfermedades reumatológicas? No nada más la artritis reumatoide. La artritis reumatoide da más problema a nivel cervical que lumbar. Pero hay una enfermedad que me interesa que ustedes estén atentos, la espondilitis anquilosante. Favorablemente no hay mucha espondilitis anquilosante, pero cuando existe tenemos el compromiso de pensar en ella, porque si no la detectamos a tiempo condiciona una discapacidad severa de una persona joven. La espondilitis anquilosante se va a presentar en los hombres preferentemente entre los 15 y los 30 años. Es cuando están en etapa de trabajar y de hacer una vida familiar. Y entonces es un muchacho que empezó con dolor lumbar después de venir del fútbol o después de venir de la escuela. Pues es que le duele la espalda, y va con un doctor, una lumbalgia, y luego ya más días, no, es que me duele, se está haciendo, no quiere trabajar, y así empezamos a crear una expectativa no realista de ese paciente que anda peregrinando con muchos médicos, con un traumatólogo y con mucha gente a que aunque no sean médicos les ofrecen soluciones, y si no pensamos en la posibilidad de esa patología, tenemos la responsabilidad de que esa persona llegue a tener una discapacidad severa invalidante, que quede en silla de ruedas o que tenga otras complicaciones. ¿Qué hace la espondilitis anquilosante? Calcifica los ligamentos y los tendones de las uniones costovertebrales y entonces empieza a deformar. El paciente llega a un momento que no puede ni siquiera levantar la cabeza, ni siquiera puede voltear a un lado y otro. Se mueve en bloque y entonces se empieza a mover y se mueve para un lado y se mueve para otro, hasta que llega a tener la espalda enmecedora, la cabeza así y no alcanza a ver, las rodillas dobladas, y entonces empieza con una silla de ruedas y a deteriorarse, y entonces no va a poder hacer ni siquiera sus actividades personales de aseo y vestido. Tienen a veces problemas para la deglución, porque la misma flexión de la columna cervical va obstruyendo para la deglución y empiezan a tener problemas, se calcifican la unión de los ligamentos costovertebrales y la expansión torácica la perdemos. Tenemos en esos casos que pensar en que el muchacho sea capaz de pegar la nuca a la pared. Acuérdense, distancia occipucio-pared que sea cero, que el muchacho pueda pegar la nuca a la pared, que pueda pegar la barbilla al pecho, son los que buscamos. Distancia mentón-pecho, distancia occipucio-pared, la movilidad cervical, la expansión torácica. Le tenemos que medir a nivel de las tetillas que atrape aire lo más que pueda. Y luego que lo expulse y poder medir después ya expulsado, que sea cuando menos 4 centímetros, ¿sí? Preguntarle si hay dolor a nivel de sacroiliacas, a nivel de los talones, de los tobillos. Muy bien. Bueno, todas esas enfermedades tenemos que descartarlas. Adelante. Bien, aquí, bueno, antecedentes personales de traumatismos, de lumbalgias previas, de otras enfermedades, de fiebre, laborales. ¿En qué trabaja? Soy empleado. Yo no me conformo con que diga que sea empleado. ¿Qué hace? Mueve cosas, carga, maneja máquinas con palancas, con botones, ¿con qué? No, pues es que trabaja en una empacadora. ¿Pero usted qué hace? No, pues estoy con un cucharón echándole a las bolsas de plástico y luego las acomoda en una caja. Esa rotación, la rotación de la columna es la que menos tolera. La flexión la puede tolerar, pero la rotación no. Hace un cizallamiento del disco y lo rompe. Deportivos, lumbalgias previas, pérdida de peso, fiebre, ataque al estado general, la evolución del dolor, la localización y el ritmo del dolor. Muy bien. Fíjate que eso es muy importante, doctora, porque cuando estamos trabajando con los pacientes, inclusive en el manejo de las incapacidades como tal, dicen, empleo es operario. Así es, pero no Pero desglosamos. no decimos qué hace realmente, y eso de alguna manera pues tiene que impactar en las áreas que estamos mencionando. Así es. Entonces sí hay que tratar de ser lo más específicos posibles porque vemos mucho eso. Nos conformamos con solamente decir que es empleado, pero no sabemos si es empleado en una tienda de departamentos, si es empleado en una carnicería, Así es. si es empleado en qué.
Sí, porque a veces los tablajeros cargan medias canales que son muy grandes, y son personas muy bajitas, cierto robustez, pero cargan mucho peso. O señoras amas de casa que dicen, no trabajo, estoy en mi casa, pero 3 días a la semana le voy a llevar a una señora a lavar y a planchar y a limpiar la estufa y el baño. Sabemos que cuando una persona viene a las casas a hacer el aseo, cargan lo más pesado y lo más que requiere más esfuerzo. Entonces es un esfuerzo agregado al trabajo personal de su área doméstica, ¿sí? Bien, adelante. Aquí en los aspectos del interrogatorio y el examen físico del síndrome del doloroso lumbar es el interrogatorio. Inicio del dolor, ¿cuándo empezó? Para poder clasificar en tiempo, si es aguda, subaguda, crónica. La localización del dolor, ¿dónde está el dolor? No, pues que me empieza en la región lumbar, se me corre. O hay personas que dicen, es que me empezó en la pierna, se me dormía la pierna y se me cansaba. Pero no, ¿a dónde fue después el dolor? ¿Hasta dónde llegó? ¿Es en un lado? No, es en el centro nada más. Entonces ya vamos nosotros viendo cómo se está comportando, qué lo aumenta. El dolor aumenta cuando usted camina, cuando se acuesta, cuando va al sanitario y se sienta, el dolor está, o cuando se para levantarse del sanitario. Eso también importa. ¿Por qué? Porque nos va a dar información sobre cómo es los movimientos corporales que van a desencadenar el dolor. Traumatismos previos, si tuvo alguna caída, se cayó, se resbaló, a veces aunque no se caigan, van bajando una escalera y se les pierde la distancia del escalón y hacen una hiperlordosis para evitar la caída y ahí empieza. O también a veces el paciente va en el camión y brinca el asiento del camión en la parte posterior y el impacto hace el golpe sobre región glútea y a veces ese impacto les da hacia la columna. Yo he tenido casos de fractura, colapso de cuerpos vertebrales en mujeres mayores. He tenido 3 casos. Uno sí quedó parapléjico. La señora no la pudieron bajar del camión por la misma compresión que hizo. Entonces, yo siempre le digo a las señoras, no se sienten en el camión en los asientos posteriores. ¿Por qué? Porque son los que más hacen el movimiento. Si hay bordo, hay brinco, trate mejor de flexionar sus rodillas y quedarse así en vuelo. No, porque a la caída es donde hace el impacto. Bien, a preguntarle si pasó eso, o un frenón brusco también en el camión. Factores psicosociales de estrés en el hogar o en el trabajo, lo que les decía. Hay personas que trabajan horas extras y esas horas extras, claro, el ingreso económico no alcanza y a veces tienen que trabajar más. También eso puede en algunas ocasiones afectar. Si tienen un hijo con discapacidad o cuidan a sus padres mayores, porque el trasladarlos de la cama, el cambiarlos, el llevarlos al sanitario, también requiere un esfuerzo que si no se protegen se pueden lastimar. Si es el primer cuadro de dolor o ha habido otras previas y la presencia de signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Si hay alteraciones en los esfínteres, incontinencia anal o vesical, o si hay pérdida de la sensibilidad en silla de montar, aunque sea aislado, aunque no sea siempre, que ha sido, fíjese que sí, algún día he sentido adormecido, o fíjese que sí estoy teniendo alguna alteración en la erección. Puede ser no muy importante para ellos, pero hay que interrogarlo porque es parte de los factores decisivos para la conducta terapéutica que se va a seguir con ellos. El examen físico, el hábitus exterior, ¿cómo viene? ¿Viene caminando independiente? ¿Tiene auxiliar, bastón, andador, silla de ruedas? ¿Viene apoyado del familiar? Eso es importante. Luego, la cara. Cuando nosotros los exploramos, observamos su cara. Le hago las maniobras, pero estoy atenta a qué expresión hace en el momento de cada movimiento, porque eso me permite detectar simuladores o ver cómo está reaccionando el paciente ante los estímulos que yo voy dando con cada movimiento. La exploración física, a veces viene el paciente con el dolor así, claro que hay muchos simuladores que también a veces le exageran, pero ya con varias maniobras podemos detectarlos. La exploración física dirigida a los datos positivos del interrogatorio, la evaluación neurológica, el examen de columna, movilidad de arcos dolorosos, la postura, la marcha, la elevación de la pierna recta, la maniobra de la celda. Bien, adelante. La evolución del dolor, localización y radiación, antecedentes, síntomas y signos acompañantes. Bien. Esto es un cuadro de signos de alarma que les decía. Persona mayor de 50 años o menor de 20. Mayor de 50 puedo pensar en un proceso neoplásico y en menor de 20 puedo pensar en un proceso reumatológico o una fractura. Historia personal de cáncer. Si la persona ha tenido algún antecedente de sospecha o de una nodulación mamaria o de que evacuaciones alistonadas, constipación, tenesmo, pensemos en colon, porque también a veces sucede. Pérdida de peso inexplicable, fiebre mayor de 38 grados por más de 48 horas, tenemos que detectar un proceso infeccioso. Traumatismo grave reciente,
déficit neuromotor súbito con pérdida del control de esfínteres, alteraciones de la sensibilidad y la fuerza de las extremidades, ¿sí? Entonces, estas son las señales de alarma que nos van a hacer ese diagnóstico diferencial de la lumbalgia y que nos puede orientar a que en este momento, aunque yo tenga la mejor voluntad para atender a ese paciente, lo voy a tener que canalizar con alguien que le pueda resolver su problema, porque para eso está neurocirugía, para eso está traumatología, que muchas veces, pues, hacen el tratamiento y luego nos lo regresan para ya complementar su manejo y volverlo a integrar a sus actividades. Bien. En la exploración, si la marcha es independiente o es auxiliar, y las fases y la postura. Las fases de la marcha son automáticas y las adquirimos a lo largo de la vida, desde la edad de infancia, pero no las pensamos. Para caminar hacemos un choque de talón, una fase de apoyo plantar y luego la fase de impulso con el primer ortejo para hacer el siguiente paso. Cuando nosotros tenemos dolor, caminamos como no nos duela y entonces modificamos la marcha y perdemos el automatismo. Entonces el paciente, yo tengo que ver si es la marcha independiente, gracias. Si la marcha es independiente, si hace las fases o nada más hace apoyo plantar o hace pura fase de choque de talón o hace pura fase de impulso o si hace un step-up, arrastra el pie porque ya tiene débil el ciático, ¿verdad? Muy bien. También la otra cosa que podemos hacer, la postura. Si el paciente viene, yo lo veo de frente y veo cómo están sus hombros. Hay pacientes que tienen un hombro elevado y el hombro descendido, el otro. Le veo las orejas, que estén al mismo nivel. Claro que a veces tenemos una más alta que otra, pero procuramos ver la alineación de los hombros, la alineación en el caso de las tetillas, la alineación de las crestas, las rodillas. ¿Cómo están las rodillas? ¿Hay unas rodillas así o hay unas rodillas en varo? El pie a donde apunta, todo eso es postura. Y luego, en la vista lateral al paciente yo le voy a ver una línea que vaya desde el conducto auditivo externo, coincide con el hombro, pasa por la cadera, la lateral a la rodilla hasta el malleolo externo. Así debe de ser. Nosotros a veces lo medimos con una plomada. Tenemos la plomada y debe de estar la línea así, todas las estructuras alineadas. A veces tienen una antepulsión de cabeza y cuello, una cifosis dorsal, un aplanamiento de la lordosis lumbar, semiflexión de caderas y rodillas. Y esas ya son alteraciones de postura que tenemos que, pues, ver cuál es el origen. En la vista posterior, desde el occipucio, la línea vertebral, el pliegue interglúteo, la línea media de las rodillas y la línea intramaleolar, ¿sí? Esa es lo que es la línea de plomada para exploración de postura. La alineación de las estructuras, aquí está. Si alcanzan a ver la línea que debe de ser en la parte posterior, y cuando hay algunas variaciones porque hay una leve escoliosis, no coincide la línea con la parte de la línea vertebral y se desplaza, ¿verdad? Muy bien, la siguiente. En las escápulas podemos ver si hay una proyección. Cuando hay una escoliosis, la curvatura hace que la escápula del lado de la curvatura se proyecte más. Entonces puede estar la escápula derecha, si la convexidad es a la derecha va a estar más proyectada y vamos a ver que está una más arriba que otra, más atrás. Al momento que el paciente hace la maniobra para explorar, maniobra de Adams, entonces yo veo que hay el efecto monte-valle y digo hacia dónde está el monte y hacia dónde está el valle. Si está estructurada no se va a corregir, va a quedar efecto monte-valle. Si no está estructurada la escoliosis, se va a corregir y no se va a notar efecto monte-valle. Eso quiere decir que es rehabilitable. Cuando hay efecto monte-valle persistente, que ya está estructurada los huesos, entonces podemos hacer una alineación parcial, pero a lo mejor no completa, ¿sí? La columna, si tiene cifosis, ¿verdad? Si hay un aplanamiento de la lordosis lumbar, el dorso redondeado o espalda enmecedora que le llamamos, y luego el abdomen si es prominente, o si los glúteos están aplanados, la semiflexión de rodillas. Muy bien. El abdomen, vean aquí el abdomen. Hay personas que tienen un abdomen así o más prominente y en el caso de la embarazada, la hiperlordosis que hace para compensar eso. En algunos niños la pared abdominal puede estar aumentada, pero vamos a ver cómo está la columna en la alineación posterior. Bien. Aquí vemos un esquema de lo que es una escoliosis. Aquí tendríamos una escoliosis de convexidad lumbar del lado derecho. Y ahí nosotros también vemos la simetría de pliegues. Cuando yo veo al paciente, claro, le explico, voy a hacer una exploración, me permite, me firma que me autoriza la exploración y el interrogatorio. Ya tenemos lo del consentimiento informado. Y entonces yo voy a ver si el hombro está más descendido de qué lado, la escápula, cuál está proyectada, hacia dónde está. Puede haber doble curvatura, ¿verdad? Doble curvatura dorsolumbar.
Y luego si está más marcado el pliegue graso derecho o izquierdo, el pliegue glúteo. Hay veces que el pliegue glúteo está más alto uno que otro porque hay un descenso. Si el paciente tuvo antes una fractura, puede haber condicionado un acortamiento. Si se fracturó la tibia o el peroné, o las dos, puede estar más corta una pierna que otra. Y aunque el paciente no haga una basculación pélvica, puede hacerla de manera subclínica y yo no me doy cuenta, y eso va friccionando la columna y puede condicionar la lumbalgia. Bien. La distancia uña-piso. Distancia uña-piso es un signo que nosotros le evaluamos al paciente. Le pedimos, le voy a revisar por la parte posterior, voy a abrir la bata y voy a ver su columna, permítame. Y me voy fijando y le digo, voy a tocar sus caderas. Toco con mis manos las caderas y donde coincide el pulgar, más o menos es a nivel del dedo 5. Ahí le voy a hacer una rayita con una pluma, no debe de doler. De ahí le voy a medir 10 centímetros hacia arriba y voy a marcar otra vez con una pluma. ¿Para qué? Para medir la flexibilidad de la columna. Ya una vez que le hice esa medición, le voy a pedir, trate de doblar su cuerpo hacia adelante hasta donde usted tolere, sin doblar rodillas. Yo me siento, mido la distancia de las uñas al piso y pongo distancia uña-piso tantos centímetros. No se levante todavía, quedándose así yo voy a medir a cuántos centímetros se aumentó esa curvatura. De 10 debe pasar a 13, 14, a veces quedan 11. Ese centímetro de diferencia de los 10 centímetros al flexionar es lo que le llamamos el shoulder posterior, ¿sí? ¿Qué me indica? ¿Cuánta flexibilidad está teniendo esa columna que le está permitiendo hacer los movimientos? También hay el shoulder lateral, lo hacemos poco, pero es trazar una línea a nivel de las crestas, 10 centímetros hacia arriba, y también pedir que haga una inclinación lateral para tratar de tocar la rodilla contraria y luego la otra. Lo adecuado es 3, 4. Cuando es muy pequeño no hay flexibilidad. ¿Verdad? Doctora, disculpe, no entendí para cómo sería la distancia de la uña. Okay. Es cómo está la flexión que el paciente puede realizar para alcanzar la columna a flexionarla. Y al mismo tiempo, la medición en centímetros de la distancia de la inicial que puse de 10 hasta cuánto llegó. Hay pacientes que a lo largo del proceso de rehabilitación tenían una distancia uña-piso de 50 centímetros, en la segunda o tercera sesiones ya pueden hacer 30 o pueden hacer 20, ya la flexibilidad se modificó, el espasmo de los músculos se ha corregido y le da esa flexibilidad, ¿sí? Y el shoulder posterior y lateral, la extensión, también se puede medir la extensión, pero no lo hacemos habitualmente. Las rotaciones generalmente no las hago porque pueden lastimarlos, ¿sí? Esta es la forma de valorar lo que es el shoulder posterior y la distancia uña-piso. Medimos la confluencia de los pulgares en la línea que corresponde al E5, los 10 centímetros para arriba, la medición de la distancia uña-piso y luego la cantidad de centímetros que se incrementa al momento que lo voy a medir. La extensión la puedo hacer para observar o evaluar si el paciente tiene mayor dolor cuando tiene problema inflamatorio de las carillas articulares, en las facetas articulares. Cuando la extensión es más dolorosa en ese movimiento puedo pensar en eso, en una fascitis o en una sinovitis de las facetas. La exploración neurológica, esas son las maniobras de neurotensión. La C, cuando es la elevación de la pierna recta entre los 45 y los 60 grados. Si el paciente manifiesta, por eso tenemos que estar observando la cara, si el paciente manifiesta el dolor y cómo es ese dolor, porque hay personas que ya están eleccionadas de otros. Antes había mucho que los pensionaban por lumbalgia y luego los ves en la pulga y en los mercados cargando bultos de ropa. Eso no. Entonces hay que observar todo. El Bragard, ¿qué es el Bragard? El Bragard es una maniobra donde con la pierna recta se hace una dorsiflexión del tobillo y tratando de acercar la punta hacia la cara del paciente. Eso genera una tracción mayor del nervio ciático y va a desencadenar el dolor tipo toque eléctrico por todo el trayecto posterior del muslo. Porque a veces dice, me duele acá, pero no ese es el dolor que buscamos. El dolor que buscamos es la sensación de descarga eléctrica como toque por la parte posterior del muslo. Y ese es muy doloroso y le va a hacer una expresión de dolor. La presencia o ausencia de reflejos patelares y aquilios que nos van a representar la integridad de L4 y de S1 y la sensibilidad por territorios y dermatomas. Ahorita vamos a ver cómo hacer cada uno de ellos, ¿sí? Muy bien, aquí está pues la maniobra, ¿verdad?, de la C, luego la maniobra de Bragard
Y luego también hay una maniobra de Patrick o de Fabre y también la de Braga, aquí está. Vean cómo se desarrolla el estímulo doloroso, sensación de toque eléctrico desde el trayecto. Si ya con la pierna recta duele, con la dorsiflexión del tobillo se incrementa. Muy bien, siguiente. Esta es una maniobra de Gaeslin para poder evaluar articulaciones sacroiliacas. Pedimos al paciente que se quede al borde de la camilla, con parte del glúteo de la pierna por fuera de la camilla, y eso hace que dé una distensión de los ligamentos sacroiliacos y le van a dar dolor. Eso es muy patognomónico para la espondilitis anquilosante, la sacroiliitis en la mujer embarazada que acaba de tener un parto o una cesárea, que estuvo embarazada y que tenía lumbalgia, que estuvimos batallando mucho. Las sacroiliacas quedan muy inflamadas y a veces se elongan. Y esta maniobra, pues más que nada es para el víbor, para ver si el paciente tiene, bueno, la fuerza de sus músculos abdominales, pero también si hay desplazamiento del ombligo a un lado y otro cuando hay lesión de compresión medular a nivel lumbar o torácica. ¿Verdad? Muy bien. Esta maniobra se me hace muy cruel, yo no la hago porque, o sea, tratar de comprimir ahí para que el paciente tenga algo de hipoxia y hacer el esfuerzo doloroso bajo la gato. Lo que sí sería como Carmen, que el paciente flexione su cabeza de manera que el pecho le pegue al mentón y eso genera una tracción a nivel de la dura madre y hace dolor también despertándole a nivel lumbar. La maniobra de Valsalva, por eso le preguntamos al paciente, cuando usted va al baño al sentarse o al hacer esfuerzo para evacuar se presenta, nos puede dar un indicio. Adelante. Este es el examen físico que les decía, de pie, la postura, la marcha. El hacer la marcha de puntas y talones. Al hacer la marcha de puntas y talones nos vamos a dar cuenta de la integridad de los segmentos de L5 o S1. Si él puede hacer las puntas, si puede hacer los talones. Si trae un arrastre del pie, pues sabemos que hay alteración ahí del nervio ciático ya, o a nivel de canal medular, y me va a orientar a que el daño es neurológico. La siguiente. Esta es una maniobra que también nos permite evaluar el reflejo aquileo sin que el paciente lo inhiba voluntariamente. Yo lo hago a veces con el paciente, primero lo exploro de pie, luego ya le hago las mediciones que les dije, luego le pido que se acueste en decúbito supino. Hago las maniobras de neurotensión de la SEC, de Braga, de Patrick. Hago también una maniobra de compresión de la pelvis. Trato de comprimir las dos sacroiliacas, o sea, las dos crestas, de manera que al presionar las crestas, eso le llaman pelvis de roca. Si el paciente tiene dolor en las sacroiliacas, cuando yo hago compresión de las crestas, puedo sospechar de una sacroilitis, ¿sí? Muy bien. También hay una maniobra lateral. Estando el paciente de cúbito lateral, yo apoyo mi peso sobre las caderas y puedo despertar dolor si hay bursitis trocantérica o si hay dolor en sacroiliacas también. ¿Verdad? Muy bien. Luego ya le pido que se voltee, o sea, mido los arcos de movilidad de cadera, de rodilla, de tobillo, generalmente están conservados, pero van a estar dolorosos. Mido la perimetría de muslos y la perimetría de gemelos. Medimos más o menos a unos 12 centímetros por arriba del borde superior de la rótula, una rayita y otra rayita en los dos lados igual. Y mido el perímetro con cinta al caer, ahí lo traigo, como quiera, porque dije, pues si lo vamos a hacer. Le digo al paciente que esa rayita pues no le va a doler y que se puede quitar con un jabón y que me va a servir para medir si no hay adelgazamiento de una de sus piernas, para ver si no hay atrofia. Ya una vez que lo miro, comparativamente puede haber una diferencia de 1,5 centímetros en el lado dominante. En el interrogatorio nosotros preguntamos si hay barreras arquitectónicas en su casa, si sube o baja escaleras, si tiene mascotas. ¿Por qué? Porque son factores de riesgo de caídas, ¿verdad? Y también le preguntamos cuál es su lado dominante, porque el lado dominante podemos aceptar que tenga 1,5 centímetros de volumen, y el lado, si a veces el lado no dominante es el que está más grueso y el lado dominante está atrófico, pues ya sabemos por qué, porque está alterada ahí el trofismo, por lo mismo que hay daño neurológico. A nivel de gemelos, yo mido desde la tuberosidad anterior de la tibia, ustedes sienten aquí, más o menos a 8 centímetros donde está el volumen de los gemelos, y también hago la perimetría. Esa perimetría me va a dar una diferencia de 1,5 en el lado dominante, pero hay veces que hay 4 centímetros de diferencia y eso es atrofia, ¿sí? La atrofia te va a decir que los músculos se han disminuido de volumen porque no están siendo inervados en forma correcta y entonces hay daño. Muy bien. Bueno, para poder explorar el nivel neurológico, exploramos el tibial anterior y exploramos el reflejo patelar y vemos la sensibilidad en el mapa dermatomal.
por la parte medial de la pierna, desde el maleolo hacia la parte interna de la pierna, es el segmento L4, el dermatoma L4. El patelar está presente, quiere decir que está íntegro, el nivel L4, y el tibial anterior le pedimos al paciente que haga una dorsiflexión del pie, o sea, ya que está el paciente, después de que hizo todas las maniobras, se sienta al borde de la cama y luego que deje sus piernas colgando. Y entonces yo le voy a pedir que trate de subir con los brazos cruzados, suba por favor su rodilla. Ahí que estoy midiendo psoas, el músculo psoas, que flexiona cadera. Entonces, hágalo voluntariamente, sube el psoas y entonces luego pongo resistencia. Los músculos vamos a medirlos de acuerdo a la escala de Lobet en una escala de 0 a 5. El músculo normal es el que tiene 5 de fuerza. Tolera resistencia, gravedad, tolera resistencia, más o menos sostenido. Un músculo en 0 es un músculo paralizado, no tiene contracción ni visible ni palpable. Un músculo en 1 tiene contracción visible o palpable. El músculo en 2 no vence gravedad, pero hace desplazamiento en favor de la gravedad. Entonces, si el psoas lo tengo venciendo la gravedad y tolerando cierta resistencia que yo le pongo, puede ser un 4 o un 5, pero comparo un lado y otro, ¿sí? ¿Cómo está el psoas? Puede ser que el psoas derecho esté en 5 y el psoas izquierdo esté en 3, apenas vence la gravedad. Luego después voy a pedirle, y ya estando así sentado, bueno, con sus brazos cruzados, trate de extender la pierna. Si el paciente extiende la pierna, ¿qué hace? Vence la gravedad con el cuádriceps, extiende la rodilla. Le pongo un poco de resistencia para ver si está en 3, 4, 5. 3 ya venció la gravedad. 3 es el paciente que estira la pierna completa. Si yo le pongo resistencia y me la aguanta bien, es un 5. Pero si nada más le hago y baja, es un 4, ¿verdad? Entonces es para cuádriceps, la extensión de la pierna. Luego, exploro tibial anterior. El tibial anterior me hace la dorsiflexión del tobillo. Yo pongo la mano para hacer una resistencia contra la dorsiflexión del tobillo del paciente. Suba su pie. Primero le pido sin ponerle resistencia. Suba su pie. Sube el pie. Ahora pongo mi mano. Empújeme hacia arriba. Ya que me empuja hacia arriba, yo veo comparativamente cuál tiene mayor resistencia, cuál vence bien la gravedad y mi fuerza. Ese es el tibial anterior. Luego, trate de empujar su pie como si estuviera empujando el freno o el clutch de un carro. Es exploración de gemelos. Písenme, písenme. Al momento que pisa, los gemelos están contrayendo y están empujando. Comparo uno y otro. Extensor del primer dedo. Trate de subir el dedo gordo solo, sin que yo le ponga resistencia. ¿Lo hace bien? Es 3. Lo hace más o menos con cierta resistencia, es 4. Si lo hace muy bien y yo le pongo resistencia, es 5. Entonces es un músculo normal. Voy a explorar peroneos. Los peroneos, le pido al paciente que haga una eversión del pie hacia afuera. El pie hacia afuera y le pongo resistencia en el borde lateral del pie. Empújeme. Si me empuja bien a un lado y otro, un 5, 4. A veces no lo hace, es un 3. Luego, flexores plantares. Trate de hacer como garra sus dedos. Dóblelos hacia abajo. Fuerte. Entonces ahí es para los plantares. Y ahí vemos también cómo está la integridad. El tibial posterior. Trate de meter el pie hacia adentro, empújeme para el tibial posterior. Y ya yo voy teniendo una información de cómo está la fuerza de sus músculos. Luego ya voy a explorar la sensibilidad. La sensibilidad la voy a explorar de lo distal a lo proximal. Me voy con el borde del martillo o con una evaluación de neurológica. Hay una rueda deslizable por el lado externo, por el lado interno, de acuerdo al mapa dermatomal para saber dónde está la alteración sensorial. El nivel neurológico 5, que esté íntegro, me va a dar la oportunidad de que el extensor del primer ortejo trabaje bien. El reflejo representativo del S1 va a ser el del aquilio. El 5 no tiene un reflejo propio. Y el dermatoma de L5 está sobre la superficie dorsal del pie, incluyendo el dorso de los dedos y la parte media del tobillo anterior. El siguiente. Este sería el nivel neurológico S1. El peroneo está trabajando, el aquilio está presente y la sensibilidad está por el maleolo externo, el talón y la planta del pie. Entonces, eso es lo que nos va a complementar el diagnóstico de a qué nivel está un daño neurológico, si el paciente lo tiene, el daño neurológico. Bien. ¿Sí? Este es un algoritmo para poder nosotros hacer la estructura de la exploración del paciente con lumbalgia. Si tiene el paciente dolor lumbar, si realizamos el interrogatorio y la exploración, la edad para poder decir si tienen menos o más de 50 años, historia de cáncer, de pérdida de peso, injustificable, fiebre. Nos vamos a realizar estudios de rayos X de la columna lumbar,
luego le haríamos, si están positivos, pues si hay algún un diagnóstico diferencial al segundo nivel de atención. Si el paciente tiene menos de 50 años, ¿hay daño neurológico, sí o no? Si hay daño neurológico, pues lo pasamos a trauma o lo pasamos a rehabilitación, puede ser. A veces hay pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, pero lamentablemente a nivel institucional a veces no nos autorizan que nosotros los pasemos directo a reuma, tenemos que pasarlos a medicina interna y eso hace largos los tiempos, y eso a veces sí lo hemos comentado, que nos permita pasarlos directo a reuma, porque el tiempo de espera para la siguiente cita hace que el paciente tenga más sufrimiento, que se prolongue el tiempo de incapacidad y que se retrase el diagnóstico definitivo. El manejo, ¿verdad? Vamos del dolor lumbar, lo puede hacer el médico familiar con fármacos de los AINES. Hay ocasiones que tenemos que utilizar algunos de los opiáceos sintéticos, el destroproxifeno o algún otro analgésico, pero los medios físicos son los que medicina de rehabilitación trabaja. Trabajamos con medios físicos: frío, calor, ultrasonido, electroterapia, diatermia, varios también láser trabajamos, ¿verdad? Entonces son los medios alternativos que nosotros utilizamos para mejorar el dolor, para disminuir el edema, para disminuir el espasmo, para bloquear las señales dolorosas que el paciente tiene. Si el paciente inició el dolor en menos de 48 horas y ya está teniendo, o sea, ¿qué le vamos a manejar? Podemos, en un síndrome doloroso lumbar agudo, por un traumatismo, por un esfuerzo, lo primero, intención del tratamiento es terapia física con frío. Los primeros 3 o 4 días es frío, al cuarto día ya empezaríamos calor. ¿Por qué? Porque el proceso agudo está todavía ahí y lo pueden inhibir con la aplicación de compresas frías o fomentos fríos sobre el área lumbar para que no se generalice la inflamación. Ya después, igual para las lesiones articulares de otros segmentos. Aquí la flexión radicular que tenemos nosotros, que ¿me puede regresar la anterior? Ya les pasé. Sí, las compresas frías, el manejo farmacológico y valorar la evolución que el paciente va teniendo. Si el paciente le pusimos ya calor al cuarto día, el manejo farmacológico, la evolución, y si hay necesidad si vemos que mejoró, pues reincorporarlo a su vida laboral o a su vida personal, y los criterios de referencia al servicio de medicina física y rehabilitación o a medicina interna cuando sospechamos de que tenga que hacerse algún otro diagnóstico complementario, o a trauma. Nos pasa mucho que a veces va de médico familiar a trauma y el traumatólogo le dice, no, aquí nada más cuando ya lo vayan a operar. Entonces, eso hace que el paciente a veces se sienta desilusionado. Yo no, aquí usted es el experto y usted me va a ayudar, pero no, aquí opero, nada más, y vaya a hacer rehabilitación. Entonces, ya en rehabilitación también hay criterios. Cuando es muy agudo no lo recibimos porque teóricamente, de acuerdo a las guías clínicas, el manejo inicial es con medicina familiar. Entonces, decirle cuáles son. Ustedes, si no tienen, pídanos si le podemos hacer llegar los folletos de higiene de columna, los ejercicios de Williams para que el paciente los haga y que pueda recuperar la funcionalidad en un periodo de tiempo más o menos corto. ¿Bien? Esas son las afecciones radiculares que pueden estar presentes en un paciente con dolor lumbar. Pueden existir, la mayoría de los casos no existe, pero cuando existe, pues tenemos que aclarar muy bien el nivel de daño. La siguiente. Lo que decía, el examen manual muscular, la valoración de los músculos psoas, cuádriceps, tibia anterior, peroneos, o sea, todos, gemelos, isquiotibiales y glúteos. Muy bien. Yo al paciente, cuando lo reviso en decúbitos prono, al momento que lo tengo así, ya exploro el trayecto de las espinosas, el espasmo, las acroiliacas, voy palpando con diferente intensidad de presión, a nivel de la emergencia del ciático, el trayecto del ciático y los lados de la pierna para ver si el ciático posterior externo o el interno están inflamados y si duelen. Y luego ya le pido al paciente que haga una flexión de rodilla y trato de que me empuje el talón hacia atrás para probar los isquiotibiales y que separe la rodilla para probar el glúteo, ¿sí? Y ya que lo tengo así, yo muevo un poco el pie y hago la percusión para que evoque yo el reflejo aquilio. De esa manera no lo inhiben, porque si están sentados a veces voluntariamente lo pueden inhibir, o no se relajan y no lo puedes evocar. Muy bien. La imagen radiográfica de los pacientes. Yo no sé si ustedes trabajan en el IMSS, pero la unidad de rehabilitación en la que yo trabajo, la número 1, no está integrada a la red de rayos X. Entonces las radiografías que les toman allá no nos llegan. Tiene que traer el disco, el paciente o la placa. Porque hay clínicas que no, hay rehabilitación que lo vean en el sistema, no tenemos la conexión de red. Entonces, si no viene en físico el disco, no hay manera de que lo veamos. Sí, y también la otra cosa,
nosotros no manejamos fármacos, no tenemos farmacia ni manejamos recetarios, y eso a veces tenemos que mandarle decir, favor de otorgar receta por tal o cual medicamento, o AINES que el paciente tolere, o a veces un antineurítico del tipo de la carbamazepina cuando ya hay manifestación neurológica, en algunas ocasiones un neuromodulador que el paciente puede manejar. Generalmente las clínicas piden que lo haga un internista o un neuro, pero nosotros pudiéramos indicar también gabapentina o pregabalina, que nos da buenos resultados para el dolor neuropático o neurítico, ¿sí? Pero pues lo que más tenemos al alcance es la carbamazepina de 200 miligramos, una por la noche, para que el paciente no vaya a andar ahí medio somnoliento, que no se vaya a caer, y decirle, si hay alguna reacción indeseable, pues dígale a su doctor para suspender, ¿verdad? Muy bien. En las radiografías vamos a ver las laterales y las oblicuas. Las API laterales son las básicas, pero las oblicuas nos puede dar información cuando sospechamos de una lisis, de una fractura a nivel del istmo vertebral, o también de una listesis. El escalonamiento en la lateral podemos tener una listesis grado 1, grado 2, cuando hay escalonamiento. El diagnóstico de una imagen sospechosa de hernia de disco, pues sabemos que las lesiones de disco no se ven. Lo que nos ayuda a verlo es pues el espacio, los osteofitos, todo eso. Y las estenosis del canal medular, pues por resonancia, ¿verdad? Nosotros no tenemos el acceso a las resonancias. Esas las pide trauma, las pide reuma, neuro. Nosotros podemos pedirlas, pero no las tienen, hasta que la pidan medicina interna o reuma. Entonces sí tenemos cierta restricción. La gammagrafía se hace poco, pero ahí lo usábamos más que nada para la celulitis de los pacientes con espondilitis o metástasis. Actualmente nosotros hacemos electromiografías, estudio neurofisiológico que nos demuestra cómo está comportándose el estímulo eléctrico que la médula manda a los músculos para dar la fuerza y percibir la sensibilidad. Hay patrones establecidos, les decía, ahí es como se evidencia la funcionalidad que el nervio está permitiendo pasar del impulso eléctrico hacia los músculos. Nosotros colocamos unos electrodos de captación en diferentes partes y mandamos una señal eléctrica para generar una respuesta. Ese esquema de la respuesta de pues una unidad motora que responde se manifiesta como una onda positiva, y esa onda positiva va a dar la señal del impulso eléctrico y el tiempo que tarda desde que estimulamos hasta que responde. A eso le llamamos latencia. Esa latencia ya está preestablecida para diferentes nervios. Por ejemplo, para cubitales una cantidad, para medianos otra, para el peroneo, para tibial. Entonces, si ya están dentro de los estándares normales, decimos, ahora, lo hacemos comparativamente, aunque nada más tenga dolor en un lado, porque vemos el lado sano con el lado enfermo, y vemos si hay una variación en la respuesta. Si está tardando más la respuesta del lado derecho, que es el que está enfermo, en comparación con el izquierdo, cuánto es la diferencia en milisegundos que respondió. Pero también vemos el voltaje, lo que es la amplitud. ¿Cuántos milivolts me registra esta señal del lado derecho en comparación con la respuesta en milivolts del lado izquierdo? Y a veces no se evoca, no hay respuesta, o son microvolts, muy pequeñitas, así apenas un piquito muy poco visible. Entonces, esa comparación del impulso eléctrico, del registro de la amplitud en voltios, o microvolts, que tiene un nervio, me va a evidenciar cómo está la funcionalidad eléctrica de ese nervio. Eso es la neuroconducción. Y lo que es la miografía es el estímulo eléctrico sobre el punto motor del músculo para saber si hay denervación. Si hay denervación, lo oigo el sonido en el monitor ni en la computadora como un sonido de una lancha que está encendiendo, un tronido. Ese es el sonido de los músculos cuando están con actividad eléctrica. Y se registra una onda como si fuera una golondrina, así, como una palomita, como una golondrina. Esa señal es una onda positiva de denervación, pero cuando se suman muchas ondas positivas de denervación, puede ser que estén seccionados algunos axones, y entonces ya de la cantidad de axones dañados es el porcentaje de fuerza que va a tener o de daño que tiene ese músculo, ¿sí? La electromiografía le pide mucho medicina del trabajo para determinar un trámite o no de pensión. El paciente muchas veces van con nosotros los pacientes a solicitar un dictamen de capacidad funcional residual. Nosotros hacemos lo clínico, lo musculoesquelético, neurológico, pero nosotros no somos quienes le decimos al paciente, mire, yo voy a hacer un informe de lo que encuentro en sus músculos y en sus nervios y huesos, pero yo no soy la que decide si se pensiona o no.
Lo que decide, eso sí se menciona, es salud en el trabajo, porque ellos analizan el tipo de trabajo que usted desempeña, la antigüedad que tiene, las semanas cotizadas, que son procesos administrativos en los que nosotros no estamos involucrados, ¿sí? Porque hay pacientes que lo dicen, usted póngale, yo no me voy a dar por mal servido, para que me pensionen. Mire, todo se está grabando. O sea, hay de todo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, las lumbalgias que son de causa mecánica van a tener una buena solución si los agregamos los medios físicos y el tratamiento farmacológico, pues no van a tener complicación mayor. El reposo nada más sería temporal, 2-3 días, acompañado de los AINES, muy relajantes, y en algunas ocasiones aisladas los analgésicos narcóticos o los opiáceos, ¿verdad? Y si es dolor compresivo o de origen neurológico, tenemos que ahondar en el diagnóstico y complementarlo. Las recomendaciones generales: limitar el reposo en cama, el retorno temprano a la actividad física, el control de peso, los ejercicios aeróbicos, la higiene lumbar, el tabaco sí disminuye mucho la oxigenación de los tejidos, evitar las flexiones repetidas del tronco. La siguiente. Estos son los analgésicos que están de primera línea para poder manejar con el paciente de acuerdo al riesgo gastrointestinal: bajo, intermedio y alto. Entonces sabemos algunos inconvenientes de cada uno de estos fármacos, y pues de acuerdo a la tolerancia que tenga el paciente y el conocimiento que usted tiene de cada paciente, cómo ha reaccionado, pues el que van a utilizar. Sabemos que el piroxicam a veces puede dar fotosensibilidad y unas manchas oscuras que pues también tienen cierto riesgo. El diclofenaco pues también sus inconvenientes de daño neurológico, hepático o de riñón. Todos estos tienen sus riesgos, ¿verdad? Muy bien. Los medios físicos: calor, frío, electroterapia, diatermia, corrientes, ultrasonido y los TENS. Los TENS es un aparato pequeño que se llama electroestimulación transcutánea y hacen ese efecto de mandar señales para bloquear el dolor. Se pueden utilizar, pero tienen que ser graduados de acuerdo a la intensidad que yo quiero. Los medios físicos. Y lo otro pues son nada más un esquema de lo que se refiere a la higiene de columna y que podemos empezar a aplicar. Reconocer nuestros límites cuando tenemos que pedir ayuda, el aproximarnos a nuestros niños a la altura de sus ojos para establecer un mejor contacto y no hacer esto. Al momento de hacer una actividad de pie, tratar de descargar peso flexionando una rodilla o poniendo un pequeño banquito. Hay personas que han llegado con nosotros porque se estaban rasurando y se quedaban trabadas y no se pudieron levantar o maquillándose, entonces hay que flexionar rodillas. Y como dicen, con zapatos de tacón las chicas se ven mejor, pues sí, pero es más antihigiénico para la columna. La forma de sentarse, de trabajar y de desparramarse en un sillón y hacer ahí una mala distribución de cargas, ¿verdad? Entonces todo eso son medidas adecuadas o inadecuadas que tenemos que corregir. Pues esas son también algunas guías, y los ejercicios de higiene de columna de Williams yo les ofrezco a ustedes, si quieren, les podemos hacer llegar las guías de ejercicios para cada tipo de patología, de hombro, de rodilla, de columna, de facial. Parálisis facial es una de las patologías de primer nivel de atención, y la parálisis facial, el principal problema que tenemos que evitar es la lesión corneal por el que el ojo tenga defecto de cierre, palpebral, y el manejo farmacológico inicial a través del médico familiar de la ciclovir, porque el 70% de los casos es de origen viral, el herpes, y los esteroides, la cantidad de esteroides para que vayamos disminuyendo la inflamación. Aparte, nosotros hacemos una férula muy sencilla que le permite alinear la comisura bucal al paciente. La hacemos, ni se imaginen, con un clip, una cubierta de un pedazo de Enopac para que proteja la punta del clip. Hace un ganchito que lo sujetamos con una liga color piel, se acomoda en la oreja del paciente para que la alineación de su boca le permita también alinear su nariz. Si la desviación se va aumentando, hasta la nariz se desvía, y eso le va a dar mayor tiempo de recuperación al paciente, y aparte de que le afecta la autoestima, afecta la deglución, la salivación, y pues tarda más la recuperación, ¿no? Entonces son muchas cosas para poder ver en un ratito de un taller. Si hay oportunidad más adelante, con gusto nos programamos y podemos trabajar en esto. Sí, me gusta y qué bueno que están aquí, quisiera que hubiera más, y pues a sus órdenes. Muchas gracias. Pues más que excelente, doctora, creo que sobrepasa con mucho lo que nosotros esperábamos. Y honestamente usted tiene una forma de expresar el conocimiento muy fluida. Eso da pie a que uno tenga un mejor aprovechamiento de lo que es el material como tal.
Sí creo pertinente que mencionar que estamos en tiempo y forma de hacer nuestra programación de sesiones mensuales en la sociedad para el siguiente año. Esas las hacemos en el hospital universitario, el auditorio 6 de la Facultad de Medicina, para ser exactos. Y sí considero que este es uno de los temas que sería de interés para los socios y plantearlo como una posibilidad dentro de lo que es nuestra programación del 2013. Si nos hace favor, pues de antemano quisiéramos contar con usted y ya nos pondremos de acuerdo con las fechas y saber de los socios si quieren algún tema en particular de lo que es rehabilitación en sí. Pero está más que completo y se aborda el punto álgido para nosotros que estamos en la dirección, las incapacidades. Así es, sí. Que empieza uno a decir, empiezan los médicos que sueltan incapacidades a más no poder y a veces dicen, es que tienes cita en 3 meses. ¿Cómo tienes cita en 3 meses? Pues tienes que empezar a atenderlo tú y tienes que empezar a hacerlo. Pero para ello tienen que conocerlo y tienen que saber cómo explorarlo y tienen que saber de alguna manera las posibles fallas en los pacientes cuando hay datos fingidos. Sí. Porque esto es algo muy fácil de hacer para algunas gentes cuando ya conocen ciertas rutinas. El médico te va a pedir que hagas tal o cual cosa y es el paciente que ya conoce. Exacto, a veces van aleccionados, ya van con una idea de que tensión, pero yo no tensión, yo le voy a dar la atención, voy a ver qué le puedo ofrecer, establecer un diagnóstico y ya vemos qué es lo que podemos ofrecerle para su recuperación. Pero sí, hay personas que van en algunas ocasiones ya pidiendo que busque atención. No hago eso, ¿verdad? No soy yo quien determina. Y lo que mencionó de los simuladores, doctora. Sí, hace tiempo hice una plática ahí en el universitario de detección de simuladores de lumbalgia. Y es también otro tema, o sea, son muchas cosas que hay que integrar, ¿verdad? Hay mucho material. Qué bien. Bueno, les agradezco. Doctora, para mí es un gran honor entregarle el reconocimiento por su participación. Usted y darle un pequeño detalle. Muchas gracias.